Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta sesión vamos a continuar con el examen de las éticas ecológicas. Ya habíamos tenido una primera sesión con ellas, con las éticas ecológicas, donde pasamos de las éticas antropocéntricas a las éticas zoocéntricas, ¿no? En realidad fue una sesión sobre las éticas zoocéntricas y ahora vamos a continuar este examen de las éticas ecológicas que en principio van hacia dos propuestas ricas, alternativas para eh, darnos orientación y salirnos de este colapso ecosocial en el que estamos viviendo, porque algunas de las motivaciones principales para este cambio ético, este giro del antropocentrismo al biocentrismo, a éticas ecocéntricas, éticas de la vida. El motivo principal es este colapso en el que nos estamos hundiendo, determinado principalmente por la dinámica del patriarcado capitalista, como vamos a volver a reiterarlo en esta ocasión. Entonces ya habíamos examinado la necesidad de ampliar la ética, de una nueva ética. Ya habíamos planteado una nueva ética que sea política, que sea social, que busque la transformación del mundo, que le dé la vuelta a este mundo invertido, enajenado, por una dinámica enajenada y enajenante que funciona automáticamente para explotar a la fuerza de trabajo, explotar a la naturaleza para generar ganancias que son reinvertidas en una reproducción cada vez más amplia del propio capitalismo y que generan desigualdades, pobreza, miseria y destrucción ecológica. Entonces, esa es una de nuestras motivaciones principales para plantear la necesidad de una nueva ética que vaya más allá del antropocentrismo, y en este camino andamos. Ya vimos un primer paso que se da en esta nueva ética, el paso de las éticas antropocéntricas a las éticas océntricas. Examinamos en particular el pensamiento de dos filósofos que le han dado forma a las éticas zoocéntricas. Uno de ellos, Peter Singer, con su libro Liberación Animal de 1975, y el otro, Tom Regan, en defensa de los derechos de los animales de 1983. Los dos, por cierto, desde dos filosofías diferentes, la filosofía del utilitarismo, una tradición anglosajona que retoma el australiano Peter Singer para ampliar la consideración ética, o sea, no dañar, no provocar dolor, a los animales sintientes, sean humanos o no humanos, ¿no? Este era el sustento, digamos, filosófico de Peter Singer para ampliar la ética a los animales sintientes, y dejar atrás, dar un salto evolutivo en la propia ética, así como la ética ha cuestionado el sexismo, ha cuestionado el racismo. Debería dar otro salto cuestionando el especismo, esta inferiorización, cosificación, instrumentalización de los animales, ¿sí? Y por eso liberación animal, ¿no? Vamos a discutir un poco esto más adelante. Eh, Esta es una perspectiva. La otra es la de Tom Regan en defensa de los derechos de los animales. Él parte de otra filosofía,
digamos, más kantiana, planteando justamente el derecho a ciertos seres vivos, la valoración inherente a ciertos seres vivos, que son los animales, porque tienen una rica vida mental, ¿no? Sean humanos o no sean humanos. Entonces llega a las mismas conclusiones que Peter Singer, pero desde otra filosofía. Eh, Esta idea de los derechos de los animales, no tanto derechos para que sean escritos en alguna constitución, sino derechos como obligaciones, como imperativos categóricos, eh, en relación a otros seres que tienen una rica vida mental, ¿no? Eh, entonces, ya examinamos esas éticas y ahora queremos dar el salto de estas éticas zoocéntricas a las éticas biocéntricas. Esa era la idea. Pero antes de saltar al biocentrismo, creo que es necesario hacer una especie de balance crítico de las éticas zoocéntricas, hacer una crítica a las éticas zoocéntricas. Digo, está muy bien su avance, ampliar la consideración ética más allá de los seres humanos y en particular a los animales. Bueno, me parece muy bien. Sin embargo, creo que hay que hacer una crítica a estas éticas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no son éticas zoocéntricas integrales, digamos, ¿no? No amplían la ética, la consideración ética a todos y cada uno de los animales, eh, como ellos mismos lo defienden, ¿no? A partir de la evolución del sistema nervioso que permite sentir o permite tener una rica vida mental, digamos, hay grados de evolución y por lo tanto de capacidad de sentir y capacidad de tener una rica vida mental y de alguna manera restringen la consideración ética solo a o principalmente a los animales superiores, ¿no? Digamos mamíferos e incluso primates, defiende Peter Singer, ¿no? Más allá de que sí defiendan principalmente a los animales mamíferos, ¿no? Y por ello mismo, pudiéramos decir que son en realidad éticas semi-antropocéntricas. No avanzan, en tercer lugar, hacia el biocentrismo. Justamente por estas limitaciones no avanzan hacia el biocentrismo y hacia una crítica ecológica mucho más integral, ¿no? Y además, por último, en cuarto lugar, no explican el origen del especismo ni proporcionan una alternativa al mismo. Eh, digamos, ya lo decíamos, ¿no? No son éticas integrales, no amplían la consideración ética a todos los animales, ¿no? Solo a los animales sintientes y que tienen una rica vida interior, mental, pero desde esta perspectiva evolucionista, donde evidentemente muchos animales menos evolucionados en este aspecto, pues no merecen tanta consideración ética como los otros, ¿no? Por eso mismo, se puede afirmar que en realidad son éticas semi-antropocéntricas, ¿no? Amplían la consideración ética a los animales por tener atributos tradicionalmente eh, propios, atribuidos a los seres humanos, ¿no? El sentir y el pensar. Según ellos, estas éticas océntricas, entre más parecidos a los humanos sean, entre más sintientes y pensantes sean, más consideración ética merecen, ¿no? Eh, y por eso estas éticas no avanzan hacia el biocentrismo, ¿no? Por ejemplo, no consideran la sensibilidad e inteligencia de las propias plantas, cosa que yo creo que se ha demostrado con muy buenas evidencias y argumentos por parte de Stefano Mancuso, que tiene unos libros muy hermosos y asombrosos sobre las plantas, ¿no? La importancia de las plantas, pero también esta capacidad de percibir y la inteligencia de las plantas, ¿no? La maravilla de las plantas, ¿no? Pues bien.
eh, no consideran este aspecto y bueno, tampoco consideran las interrelaciones de los seres vivos y los no vivos, la importancia de la biodiversidad para la vida del planeta. No logran concebir al ser humano solo como una especie más dentro de la biodiversidad. E incluso tal vez no, bueno, seguramente, con toda certeza, el ser humano no es el ser más importante para la vida del planeta, ¿no? Eh, no hay una apertura al respeto, la admiración, la veneración por todas esas formas vivas, ¿no? En ese sentido, no avanzan hacia el biocentrismo, pero tampoco a la trágica situación que vive la vida, la naturaleza en este planeta, y por eso no avanzan hacia la crítica ecológica, por lo menos en estos textos. Y no explican el origen del especismo ni proporcionan alternativas globales para terminar con él. Sí plantean el ser vegetariano, ambos, Peter Singer, Tom Regan, cuestionar, luchar en contra de la tortura de los animales con la experimentación animal o con las granjas, la industria cárnica, pero en realidad no por estas limitaciones, mm, critican, pero no explican al especismo, y por lo mismo sus críticas no son radicales, sino plantean una alternativa social al mismo. Creo yo que las críticas ecológicas globales al especismo, las explicaciones y alternativas globales al mismo, solo pueden venir de dos perspectivas, ¿no? Que ahorita vamos a examinar. Una, el marxismo especista y ecosocialista, y la otra es el feminismo ecológico, desde el ecofeminismo. Que las vamos a ver en detalle al final. Recordemos que vamos hacia allá, pero vamos a plantearlas acá como una perspectiva crítica al especismo, ¿no? Desde el marxismo y el ecosocialismo, en todo caso, un marxismo y un ecosocialismo que asuma la crítica al especismo, que sea, digamos, zoocéntrica también, ¿no? Que no se quede en el zoocentrismo, pero que también se quede en ese momento, digamos, ¿no? El momento de la defensa de los animales, ¿no? Digamos que el marxismo sea antiespecista, ¿no? Y la ética zoocéntrica, el animalismo, no puede quedarse en el ámbito de la mera conciencia personal, ¿no? Sus críticas al especismo no solo implican o no solo deben implicar cambios en nuestras relaciones con los animales a nivel individual, ¿no? Por ejemplo, el ser vegetariano para no ser cómplice de todas estas industrias que significan un enorme dolor y muerte para los animales no humanos, ¿no? No podemos quedarnos solo en este nivel de cambio individual. Se requieren cambios políticos y sociales, no solo terminar con la crueldad de los animales en los circos o las fiestas taurinas o este tipo de cosas, ¿no? Necesitamos cambios políticos, sociales, que terminen con el trato cruel y sanguinario, sobre todo de la experimentación animal y de las granjas o industrias cárnicas, ¿no? Que son parte importantísima en la lógica capitalista, ¿no? Porque son parte de estas prácticas de empresas capitalistas y su dinámica explotadora. Entonces, una visión marxista crítica del capitalismo nos puede dar una mejor entendimiento de las raíces del especismo. Hay un libro que avanza en este sentido, ¿no? De animales y clases, de Juanjo Álvarez, para una aproximación al animalismo desde el ecosocialismo, ¿no? Es un libro interesante, es un libro breve,
donde sobre todo se mete en debates internos marxistas, pero subraya sobre todo la necesidad de darle una base material al especismo. Y esa base material es justamente el capitalismo y su tentativa de dominar a la naturaleza, ¿no? Para mantener una acumulación capitalista. Por eso, el antiespecismo debe ir junto con una perspectiva anticapitalista y ecosocialista, ¿no? Eh, para él, la crítica al especismo de Peter Singer, que incluso Peter Singer coloca en estas marco de luchas por la liberación, liberación de las mujeres, liberación contra el racismo, no las colocó en las luchas de la liberación de clase, pero piensa este autor que esta crítica puede adquirir un potencial revolucionario si se entiende al especismo como sostenido por la dinámica capitalista. Yo también lo creo, ¿no? Eh, Sin perder, obviamente, este impulso ético eh, hacia los animales que son valiosos porque sienten, porque tienen una rica vida interior, porque son seres vivos. eh, pero creo que también esta crítica al especismo puede entonces tener un potencial político de transformación radical, porque solo una transformación radical del capitalismo podría terminar de raíz con el propio especismo. Pero se remite a otro texto que me parece muy, muy significativo también porque hace una, digamos, reflexión más profunda que esta introducción que nos presenta el autor anterior, ¿no? Es un texto anónimo, 18 tesis sobre marxismo y liberación animal de Alemania, 2017. Lo encuentran en internet, está circulando desde hace años y es un texto que pretende unir la liberación de clase, la liberación de la explotación del capitalismo, con la liberación animal, porque, digamos, ambas luchas liberadoras se dirigen contra un enemigo común que es el capitalismo. En estas tesis toman distancia de lo que consideran antiespecismo metafísico, ¿no? Desde una cierta concepción del marxismo, ellos piensan que todo aquel pensamiento que no que no asuma el materialismo histórico es metafísico, ¿no? Eh, y piensan que ese antiespecismo también puede ser burgués y liberal porque no llega a las conclusiones anticapitalistas, ¿no? Eh, y ellos sustentan al especismo justamente en la dinámica capitalista, privatizadora, explotadora, cosificante, ¿no? Por eso, esta es una tesis de entrada que ellos plantean, el antiespecismo consecuente debe ser anticapitalista, ¿no? Y esta perspectiva anticapitalista, bueno, es iluminada justamente por el materialismo histórico, por la crítica al capital, por el marxismo que cuestiona la dinámica del capital, ¿no? Y justamente ellos colocan la cuestión de los animales no humanos en la lógica del capital para determinar de qué manera, así como los humanos también somos absorbidos por la enorme máquina enajenada, enajenante del capital, bueno, también ocurre eso con los animales no humanos que han sido también capturados por la dinámica del propio capitalismo, porque los animales en realidad se toman como mercancías con valor de cambio para que el dinero se vuelva más dinero, ¿no? Recordemos la fórmula del capital, ¿no? Dinero que se invierte para crear, producir mercancías pero que da como resultado dinero incrementado, ¿no? Plusvalía.
plusvalía, ya sabemos, absorbida por esa fuerza de trabajo que trabaja más allá de su salario, ¿no? Por eso produce un plusvalor, un valor superior a las mercancías que produce, superior al valor de su propio salario, ¿no? En este caso, animales no humanos, ¿no? Animales no humanos, que son vueltos mercancías, ¿no? No importa su valor de uso, ¿no? No importa que vivan o que el sentido de su mercantilización sea una mercancía nutritiva, ¿no? Lo que importa es el dinero, la ganancia que generan, ¿no? Eso es lo que importa. Eh, o se toman como materia de trabajo y medios de producción privatizados, ¿no? Pero esto significa que son meros recursos naturales. Son seres vivos cosificados que tienen un valor natural que se transfiere como valor económico y eso es lo que importa, ¿no? En tanto animales no humanos que han sido cosificados como medios de trabajo o de consumo y han sido mercantilizados son la base de industrias importantes, industrias capitalistas como la cárnica, las granjas de animales, donde las vidas de los animales se vuelven puro sufrimiento hasta una brutal liquidación física, ¿no? Eh, y en muchas otras industrias, estos animales se usan para la experimentación eh, con el sentido de producir mercancías, ¿no? Sin considerar, por supuesto, su sufrimiento o su rica vida interior. Por eso, terminar con el especismo implica terminar con el capitalismo, con lo que ha hecho el capitalismo de estos animales, ¿no? Volverlos mercancías, volverlos cosas, volverlos solo valor de cambios, solo importan para que se obtenga ganancia, ¿no? Habría que decir, por cierto, que en realidad la cosificación de los seres explotados es algo que no es solo característico del capitalismo, ¿no? A las vacas ya en el Imperio Romano se les llamaba, y hasta la fecha les seguimos llamando así, cosas, ¿no? Reses, ¿no? Las reses, res es cosa en latín, y las vacas eran cosas, no eran seres vivos que sentían o que tenían una rica vida interior. Pero incluso los esclavos también eran cosas, ¿no? El Imperio Romano distinguía entre cosas no parlantes y cosas parlantes. Las cosas parlantes eran los esclavos humanos que también eran cosificados, ¿no? Y explotados, ¿no? Pero en todo caso, aquí estamos planteando esta unión que puede ser potencialmente eh, muy rica en su aspecto político de crítica a este sistema y reivindicar la vida de los animales, ¿no? Los animales no son objetos, la vida no tiene precio, ¿no? La lucha por la liberación humana implica la lucha por la liberación de los animales cosificados por este sistema, ¿no? Animales obligados a nacer, condenados a sufrir, destinados a morir, ¿no? Esta base sangrienta, cruel, del propio capitalismo, ¿no? Eh, el capitalismo produce de modo que los trabajadores, los animales no humanos, la entera naturaleza, todos los seres vivos son propiedad privada, son cosas, son objetos, son meros medios para generar mercancías que generen ganancias, ¿no? Para que el dinero se vuelva dinero incrementado y una parte de ese dinero incrementado, una gran parte de ese dinero incrementado, se vuelva a reinvertir para que el capital se reproduzca siempre en una escala cada vez más amplia, ¿no? Otra parte, por supuesto, va a ser concentrada por las personificaciones del capital, por los capitalistas, ¿no? Acumulando, por cierto, enormes fortunas, ¿no?
y generando una mayor desigualdad en este mundo. Eh, Esta cosificación, mercantilización y explotación de los animales y la naturaleza, que es algo que hace el capitalismo, se expresa entonces en, digamos, en el especismo mismo, ¿no? O sea, el especismo tiene como causa la cosificación, mercantilización, explotación de los animales, la naturaleza, por parte del capitalismo, ¿sí? La liberación animal debe terminar entonces, debe plantearse terminar con la propiedad privada. La propiedad privada de los grandes medios de producción, la propiedad privada de la tierra, la propiedad privada también de las vidas de los animales, ¿no? Los animales, los seres vivos, la naturaleza no puede ser propiedad privada, quitada, arrebatada para ser explotada y exterminada, ¿no? Eh, y en ese sentido, una consecuente lucha de la liberación animal debe ser contra la propiedad privada, contra la explotación y la opresión de humanos, de animales humanos y de animales no humanos, ¿no? Contra la cosificación e instrumentalización de animales humanos y no humanos. O sea, la liberación animal debe volverse una lucha anticapitalista, ¿no? Esto significa que el capitalismo no solo es antagónico, contrario a la clase trabajadora, también es antagónico, contrario a la naturaleza, a los animales no humanos, a la vida, ¿no? El capitalismo en realidad sí es una dinámica de muerte, porque se enfrenta a la vida, porque lo que pretende es acabar con la vida, introducirla en sus procesos de cosificación, mercantilización, explotación y exterminarla. Esta es la dinámica de fondo, digamos, del propio capitalismo, ¿no? Esa explotación y cosificación de trabajadores y animales no humanos significa su desprecio, inferiorización, degradación por parte de un mecanismo enajenado y enajenante que funciona mecánicamente, pero que tiene sus personificaciones capitalistas, y esas personificaciones del capital, justamente por serlo, son necesariamente supremacistas, racistas, sexistas, especistas, ¿no? Explotar y cosificar a la naturaleza para explotarla significa la propia destrucción de la naturaleza, que es lo que estamos viendo con este colapso ecosocial que nos está aproximando cada vez más rápido a la posibilidad de la extinción, no solo de la especie humana, sino de la vida en el planeta. Esta perspectiva marxista entonces permite unir la crítica al especismo, ¿sí?, con la crítica ecológica al capitalismo. Digamos, constatar que las fuerzas productivas en el capitalismo se han vuelto fuerzas destructivas de la vida, de la ecología. Y por supuesto, dentro de la vida, dentro de la ecología, fuerzas destructivas de las propias vidas de los animales no humanos, ¿no? Y esto es, digamos, se constata sobre todo en la industria cárnica, ¿no? Que tiene un impacto ecológico cada vez mayor, ¿no? No solo hace sufrir y sacrificar a millones de animales no humanos, también implica esta industria, estas granjas de animales, un excesivo consumo de agua, de cereales. Más del 40% de los cereales que se siembran y se cosechan se lo comen los animales de las granjas, ¿no? Y para ello, para sembrar estos cereales, se destruyen bosques y selvas para seguir impulsando el monocultivo de soya, por ejemplo, para alimentar a los animales. 80% de lo que se pesca también lo consumen los animales. Tenemos invertida la pirámide trófica, es insostenible, y lo que estamos viendo es justamente la destrucción ecológica de la naturaleza por una industria como esta, ¿no? Que contamina tierras y aguas y que ya es un
importante causa del calentamiento global por la enorme emisión de gases de efecto invernadero como el metano, ¿no? Hay una película muy importante que se llama Cowspiracy, que ha denunciado esto con mucha fuerza. Kip Anderson, por cierto, está en Netflix, eh, donde estos datos vienen justamente de esa película, ¿no? De Cowspiracy, el secreto de la sustentabilidad, ¿no? Y el secreto de la sustentabilidad es que no es sustentable la industria cárnica, no son sustentables las granjas de animales, sino que son un acelerador de la destrucción de nuestra propia, del planeta, ¿no? Ahí están algunos datos, ¿no? Consume una tercera parte esas granjas del agua potable del planeta, ¿no? Ocupan 45% de la tierra, ¿no? Es responsable hasta del 91% de la destrucción de la Amazonia, estos incendios para luego tener estos monocultivos para alimentar a los animales, ¿no? El mundo al revés, ¿no? Es la causa principal de la extinción de las especies actuales por esta destrucción de bosques y selvas y también generación de zonas muertas en el océano por todos los excrementos de estos animales y en fin, ¿no? Tenemos un proceso de destrucción cuya base, por cierto, es el sufrimiento y la carnicería de millones de animales, ¿no? Eh, por supuesto, así como la ética sociocéntrica ocurre en la conciencia humana, de la misma manera la liberación de los animales, que va ligada junto con la liberación de clases de los propios trabajadores, implica que esa liberación la realicen los propios trabajadores, ¿no? Digamos, los trabajadores deben ser sujetos de su propia liberación y espero que comprender lo que está ocurriendo, eh, esta relación del capitalismo con la naturaleza, pues también es un elemento para el despertar de la conciencia de los trabajadores para que se asuman como sujetos que deben de luchar por su liberación, pero también por la liberación de los animales que van a ser objetos de la liberación, ¿no? De los animales y de salvar y cuidar a la propia naturaleza, ¿no? Eh, esta política de liberación, no lo olvidemos, también tiene, por supuesto, este impulso ético humanista, pero ya no antropocéntrico, ¿no? Un impulso ético humanista, no antropocéntrico, porque en efecto es solidario, siente el dolor, el sufrimiento, la barbarie que sufren los animales y quiere terminar con la explotación, con el sufrimiento de animales humanos y no humanos, transformando un sistema que es cruel y sangriento, ¿no? Así como los trabajadores son explotados, cosificados, enajenados de su producción, de su proceso de producción y de sí mismos, bueno, lo mismo ocurre, pero a un nivel todavía peor con los animales no humanos, que son enajenados de la naturaleza, de sus impulsos vitales, de su propia animalidad y finalmente de su vida, ¿no? En ese sentido, el capitalismo es el enemigo de la naturaleza, ¿no? Como por ahí lo decía, se decía en otro célebre libro ecosocialista, ¿no? Pero el que el capitalismo sea enemigo de la naturaleza incluye animales humanos, porque los humanos también somos parte de la naturaleza, a los animales no humanos y a todas las formas de vida o incluso formas no vivas, pero imprescindibles para la vida en la Tierra, ¿no? Como el agua, ¿sí? Como el aire, como la luz, ¿no? Como la propia Tierra, ¿no? En ese sentido, los humanos deben luchar por su liberación y por la liberación animal y de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, me parece que eh, mirado el especismo desde este marxismo especista y ecosocialista,
se puede volver, puede tener entonces, recuperar un potencial político revolucionario importante, sin perder su vertiente ética, ¿no? Es más, es una política con un fondo ético humanista, pero no antropocéntrico, ¿no? Que es hacia donde creo yo se debe de avanzar en una redefinición no solo de la ética, sino de la propia política. La política tiene que tener un sustento ético, ¿no? Y una ética que vaya más allá del antropocentrismo, ¿no? La otra perspectiva que también puede explicar, enriquecer y volver potencialmente revolucionario al especismo es la crítica al especismo desde, o la comprensión del especismo desde el feminismo y el ecofeminismo, ¿no? El feminismo critica al patriarcado, pero algunas, digamos, pensadoras dentro de la ética ecológica, ellas plantean en esta crítica al antropocentrismo, ellas plantean que en realidad no ha habido nunca una ética antropocéntrica, una ética para todos los seres humanos. En realidad lo que han existido son éticas androcéntricas, centradas en el hombre. Y por eso ellas prefieren hablar de androcentrismo, ¿no? Sin embargo, aceptan que el movimiento denominó al dominio de los hombres patriarcalismo, que en su origen se refería solo al poder de los padres, y dicen, bueno, está bien, sigámosle llamándole patriarcalismo, aunque ellas hablan, prefieren determinar este sistema como androcéntrico, ¿no? Y es un sistema androcéntrico que coloca al hombre en el centro, pero que genera una concepción y una práctica dualista, vertical y jerárquica y dominadora, ¿no? Porque el androcentrismo o el patriarcalismo coloca al hombre en el centro, estableciendo un pensamiento y una práctica dualista que se vuelve inferiorización y dominio de la mujer, pero no solo de la mujer, este es, digamos, el aporte de las ecofeministas, ¿no? No solo de la mujer, sino también de los hombres racializados que se ven como inferiores, de los animales no humanos y de la entera naturaleza, ¿no? Esto va a permitir determinar cómo es ese hombre en todo caso, ¿no? Esto ya lo veremos con más detalle cuando abordemos el asunto del ecofeminismo, ¿no? Pero aquí retomamos esta perspectiva, ¿no? El patriarcado como androcéntrico, como un dualismo jerárquico dominador, donde el hombre, pero entonces el hombre tiene, por ejemplo, color de piel, es blanco, tiene preferencia sexual, es heterosexual, y es esclavista, imperialista, sexista, clasista, racista, especista. Y este hombre, con estos atributos, occidental habría que agregarle, ¿no? Se coloca como diferente y superior. Y diferente, radicalmente diferente y superior por dos tradiciones, ¿no? La tradición judeocristiana, que plantea que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces tiene algo de divino, cosa de lo que no tiene la mujer, ¿no? Esta es una vertiente que alimenta este dualismo jerárquico dominador, pero también está la vertiente greco-occidental filosófica, ¿no? Desde Aristóteles, el hombre es diferente, superior, y entonces tiene el derecho a dominar porque posee logos, posee la razón. Eh, y en ese sentido es diferente a la naturaleza. Y la naturaleza implica seres inferiormente jerárquicos que pueden ser dominados por el hombre, como la mujer. La mujer es naturaleza. Los hombres racializados también son naturaleza, son como animalitos, ¿no? Colonizados, explotados, dominados. Los animales
no humanos, bueno, por supuesto que son naturaleza. Todos los seres vivos están ahí para ser dominados por este hombre, ¿no? Superior, jerárquicamente superior, y que tiene entonces el derecho al dominio. Eh, y luego nos plantea lo siguiente, las ecofeministas, ¿no? Bueno, el patriarcado o androcentrismo tiene milenios, ¿no? Ahí hay un debate, ¿cuántos milenios tiene el androcentrismo? 6, 8 milenios, pero lo que es claro es que es mucho más antiguo que el capitalismo, que tiene 6 siglos. Y lo que también es claro que el androcentrismo se mantiene y se refuncionaliza en este nuevo sistema, de modo que el capitalismo es patriarcal, o para decirlo de otro modo, el patriarcado se sigue extendiendo como capitalismo. Hay un patriarcado capitalista, ¿no? Y este patriarcado capitalista eh, entonces es la razón de ser del especismo, la razón de ser del dominio de la naturaleza, del sexismo, del clasismo, de los racismos, de los colonialismos, de los imperialismos, que hoy mismo en esta plática se realiza mientras sigue ocurriendo esta eh, guerra. Esta sí es una guerra, eh, digamos, ilegal, con crímenes de guerra, desatada por Estados Unidos y el Estado de Israel contra Irán, ¿no? Pero las raíces profundas de esa guerra es el patriarcado capitalista, ¿no? Por eso van a decir las ecofeministas que el feminismo tiene que ser ecologista y antiespecista, ¿no? Y le puse especista, ¿no? Pero es antiespecista, ¿no? Ahí está un cartel de las propias feministas. La lucha por la igualdad feminista debe ser antiespecista, ¿no? Por eso, para terminar con el especismo, se requiere tanto la lucha anticapitalista como la lucha antipatriarcalista, ¿no? Una lucha anticapitalista que modifique radicalmente el necesario metabolismo sociedad-naturaleza, de modo que sea gestionado democráticamente por los y las trabajadoras asociadas, buscando dos cosas: una vida digna para todas y todas, al mismo tiempo que preserve, cuide, regenere a la naturaleza, eh, tanto animales no humanos como todos los seres vivos, incluso seres no vivos pero necesarios para la vida, ¿no? El socialismo entonces debe ser ecosocialismo, ¿sí? Eh, Esto por un lado. Por el lado de la lucha antipatriarcal, que tiene que terminar con un pensamiento y una práctica dualista que coloca al hombre como superior, pero ese hombre blanco, supremacista, sexista, racista, clasista, colonialista, ¿no? Y que rompa el proyecto del dominio de este hombre sobre la naturaleza, ¿no? Y de este sistema enajenado y enajenante, el capitalismo patriarcal, que con la ciencia y la tecnología buscan dominar al mundo, planteando la igualdad, la ecodependencia de todos los seres vivos entre sí, eh, y el cuidado de la vida, ¿no? En ese sentido, el feminismo debe ser ecofeminista y debe ser entonces antiespecista, ¿no? Hay otras perspectivas sociocéntricas, ¿no? Hay un autor muy importante, también muy importante para mi propia formación, que es Jorge Reichman. Hay muchos videos de Jorge Reichman, ¿no? Muy, muy buenos. Y tiene libros extraordinarios, ¿no? Hay un libro que me gusta, que es como su momento especista de Jorge Reichman, ¿no? Todos los animales somos hermanos. Ya el título me gusta, ¿no? Me siento hermanado con todos los animales no humanos. Eh, pero en este libro él transita del zoocentrismo al biocentrismo, ¿no? Él es, digamos, va más allá del zoocentrismo. Su postura sería biocéntrica, pero al mismo tiempo humanista, ¿no?
eh, avanza sobre las éticas ecológicas y explica la destrucción de la naturaleza por el capitalismo. Él defiende la alternativa ecosocialista, no tanto para evitar el colapso ecosocial en curso, que ya está ocurriendo, sino para detener el colapso, ¿no? Él dice que el ecosocialismo es la mejor manera de colapsar, ya que estamos colapsando, colapsemos de modo que se detenga el colapso y colapsemos de modo que preservemos formas de vida civilizatorias que nos permitan garantizar la vida digna de los humanos, pero también la preservación y el cuidado de la naturaleza, ¿no? Eh, pero digamos que este libro es su momento sociéntrico, ¿no? Eh, y es un libro muy rico, ¿no? Yo voy a comentar algo muy rápidamente sobre él, ¿no? Por ejemplo, esta idea de ética, ¿no? Él parte de que la ética es el encuentro con el otro, ¿no? Un encuentro cuidadoso y respetuoso, ¿no? Y ese otro puede ser un animal no humano. Y por cierto, da y cuenta historias de esos emocionantes encuentros de humanos con seres no humanos, ¿no? Donde nos damos cuenta que en efecto estamos hermanados, ¿no? Esto significa comprender también que la tierra no es de los animales humanos, ¿no? Ni mucho menos de las empresas capitalistas que la están llevando a su destrucción, ¿no? La Tierra es de todos los seres vivos que comparten esta biosfera, ¿sí? Y es así porque todos los seres de la Tierra en realidad somos hijos del cosmos y del caos, ¿no? Somos materia que viene de estrellas que explotaron y de un continuo físico, químico, biológico y en nuestro caso humano, social y cultural, ¿no? Más allá de Peter Singer o de Tom Regan, para Reichman los animales no humanos son seres que valen por sí mismos, ¿no? No se requiere que tengan que sentir y este vale más porque siente más o este tiene una más rica vida mental, ¿no? Valen por sí mismos y por eso merecen consideración ética, así como una nueva justicia ecológica entre las especies. Es muy interesante, tiene un capítulo sobre esto al respecto, ¿no? Critica entonces la crueldad hacia los animales no humanos y su extinción, la hecatombe de la biodiversidad que hoy ocurre, la experimentación animal y justamente el gran problema que significa la industria cárnica, ¿no? Defiende los derechos de los animales y la hermandad animal, ¿no? Relaciona entonces la ética zoocéntrica con la cuestión ecológica. Por eso digo que este es como su momento zoocéntrico, pero él no se queda en esto, ¿no? Sin embargo, tiene otro libro, también una antología en realidad de textos sobre la defensa de los animales. Él escribe la introducción, donde, por cierto, empieza insistiendo en la crítica situación de las granjas de animales no humanos, ¿no? No solo la terrible situación que viven, sino la grave degradación de la biosfera que están acarreando estas granjas, ¿no? Emisiones de metano, contaminación, este consumo excesivo de los alimentos, porque son millones de animales no humanos, ¿no? Y con esta, digamos, cuestionamiento, eh, se pregunta sobre el lugar del Homo sapiens como la especie dominante. O sea, esta falta de comprensión de que solo somos una especie más dentro de la comunidad biótica de la Tierra y somos una especie interdependiente y ecodependiente, ¿no? Sin embargo, dice él, si sumamos el número de humanos con los animales de granjas, vacas, aves, cerdos, que son millones, ¿no? Muchos más que nosotros, más las mascotas, perros y gatos, la cantidad representa, dice en este libro Jorge Reichmann, el 97% de los animales, ¿no? O sea que solo el 2,8% son animales silvestres, ¿no? Para que veamos la desproporción eh, que existe y que ya hemos generado
con nuestra propia existencia nosotros, ¿no? Todo esto y más lo explica con la dinámica capitalista. En ese sentido, no culpabiliza a la especie humana como una especie maligna, ¿no? Es un sistema económico enajenado que funciona automáticamente, ¿no? Generando explotación y destrucción de la naturaleza para generar ganancias, ¿no? Y seguirse reproduciendo en una escala cada vez más amplia. Pero lo cierto es que esta dinámica nos hunde en el colapso con esta imposible tentativa de dominar a la propia naturaleza, ¿no? Nos recuerda ya al final del texto que debemos vivir en medio de otras vidas que quieren vivir, que nos dice que es una cita Albert Schweitzer, eh, que vamos a verla ahorita, y esta otra idea de que el bien es mantener y promover la vida, ¿no? Y se pregunta al final de este libro, ¿debemos ser verdugos de nuestros hermanos animales, ¿sí? ¿O sus guardianes compasivos, ¿no? Me gusta la pregunta porque la respuesta que yo prefiero no es ser verdugo de mis hermanos, sino guardián, cuidador de, compasivo de esos animales no humanos que son nuestros hermanos, ¿no? Entonces, en defensa de los animales, y tiene muchos otros libros muy, muy ricos en esta perspectiva de crítica ecosocialista al propio capitalismo y el colapso ecosocial, ¿no? Eh, bueno, pasemos ya al tema de las éticas antropocéntricas y zoocéntricas a las éticas biocéntricas, ¿no? Eh, Ahí está el hombre hasta arriba y en la otra tenemos al hombre un poco descentrado, al hombre y a la mujer, por cierto, ¿no? Eh, y hablemos de algunos antecedentes de estas éticas biocéntricas, ¿no? Uno de ellos, lo acabamos de citar, es este Albert Schweitzer, médico, filósofo, teólogo, músico franco-alemán, misionero médico en África y le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1952, ¿no? Tiene textos de interpretación teológica, sobre todo sobre la figura de Jesús. Al parecer era un brillante músico de órgano, un médico comprometido, estuvo en África y ayudando a la población africana empobrecida. Eh, y fue elaborando una visión del mundo basada en la idea de la reverencia por la vida, ¿no? Por ahí hay un texto de él donde cuenta que esa reverencia por la vida no le vino tanto de una reflexión filosófica, sino de una especie de visión ahí en África, en medio de una selva africana, con toda la exuberancia de la vida, de animales, de plantas, de árboles, de pronto tiene esta visión de reverencia para la vida, ¿no? Claro, él es muy crítico de la decadencia de la civilización occidental. eh, ha visto la Primera Guerra Mundial y él considera que hubo un abandono de la ética, ¿no? Hubo un abandono de la ética porque para él la ética es la afirmación de la vida, ¿no? Me recuerda mucho a Eric Fromm y este impulso biófilo, ¿no? Para mí, también eso es la ética, ¿no? Este impulso biófilo o esta afirmación de la vida, ¿no? Pero es un impulso que consiste en la obligación de afirmar que la voluntad de vivir de uno mismo es una voluntad de vivir que se encuentra en cada ser vivo, y que por eso merece respeto y reverencia, ¿no? Entender que yo soy un ser vivo y deseo vivir. Como ese es mi impulso vital, ¿no? Mi impulso biófilo, ¿no? Pero quiero vivir en medio de seres vivos que también desean vivir, ¿no? Este es el principio, ya es un principio claramente biocéntrico, ¿no? O sea, más allá del ser humano porque considera a todos los seres vivos, ¿no? El hombre que ha conservado su sensibilidad
intacta, entonces puedes sentir piedad hacia todos los seres vivos. Este sentir piedad, compasión y tal vez también amor, admiración, reverencia, es la propia ética, ¿no? ¿Por qué la filosofía no se decide de una vez a reconocer que nuestro comportamiento hacia ellos debe formar parte integral de la ética que ella enseña? Bueno, este es el giro a una ética biocéntrica, justamente, ¿no? Entonces, en efecto, un antecesor significativo en estas éticas biocéntricas, ¿no? Hay otro, Fritz Jarr, educador, pastor, teólogo, filósofo. Él se le considera, por cierto, el padre de la bioética. Pero bioética, fíjense, entendida como colocar una ética centrada en la vida, porque esto es lo que va a plantear, ¿no? No, no tanto estos luego debates bioéticos que existen y son importantes, sino el fondo del asunto de la bioética, una ética centrada en la vida. Entonces, descentrada en los seres humanos, ¿no? Él escribe un artículo significativo en 1927 titulado Bioética, una perspectiva de la relación ética de los seres humanos con los animales y las plantas. Y una relación ética, va a decir, es una relación de respeto por el bios, por la vida humana, ya sea animal y vegetal, ¿no? Él sí va más allá del zoocentrismo, ¿no? Y de hecho, lo que va a plantear es una especie de reformulación del imperativo categórico de Kant, ¿no? Trata a los otros siempre como fines y nunca como medios, ¿no? Eh, que algunos le dijeron, bueno, esto parece muy cercano a las enseñanzas de San Francisco de Asís, ¿no? Que también hablaba del cuidado y el respeto a los animales y las plantas. Y él sí se identifica, incluso reivindica a San Francisco de Asís y a otros filósofos, ¿no? Y también pone su imperativo categórico, pero bioético, ¿no? Ante todo, cuida a cada ser vivo como un fin en sí mismo y trátalo como tal en la medida de tus posibilidades, ¿no? Este es un Kant llevado a todo ser vivo, ¿no? Eh, y por eso extiende este principio moral kantiano, que sigue siendo antropocéntrico, a todas las formas de vida, ¿no? A la preocupación o obligación de los seres humanos, no solo a sus semejantes, a otros humanos, sino también a todos los seres vivos que forman parte del mundo circundante, ¿no? Aunque también considera la compasión, porque el imperativo categórico es un poco dictado por la razón, ¿no? Pero él también habla de un corazón sensible hacia los animales y una compasión que también despierta el cuidado hacia los propios animales, ¿no? Y por eso cuestiona la insensibilidad y crueldad hacia los animales, que es evidencia de un carácter también cruel que puede tornarse peligroso para el propio ambiente humano, ¿no? Que por cierto también es algo que por ahí plantea Kant, pero Kant dice, bueno, si tenemos un cuidado hacia los animales, una consideración hacia los animales, esto puede significar un mejor cuidado entre los propios seres humanos, ¿no? Pero él constata que esa insensibilidad y crueldad hacia los animales puede y se ha vuelto también insensibilidad y crueldad hacia los propios humanos, ¿no? Entonces, dos antecedentes importantes para una ética biocéntrica, y vamos a hablar de varias éticas biocéntricas, ¿no? Eh, Vamos a hablar de éticas biocéntricas individualistas, por llamarle así, de Paul Taylor, que defienden que todo ser vivo existente, todos y cada uno de los seres vivos existentes merecen consideración ética, merecen respeto, ¿no? Eh, y vamos a ver esta argumentación de Paul Taylor eh, al respecto, ¿no? Eh, pero no, no va a ser la única, digamos.
ética biocéntrica. Hay otras éticas, hay, de hecho, vamos a hacer un poco este debate entre las éticas biocéntricas, individualistas y holistas, ¿no? Eh, que quieren ir más allá de el respeto a cada uno de los seres vivos, eh, planteando también el cuidado y respeto a las especies, a los ecosistemas, a las comunidades bióticas, a la biodiversidad, a la tierra en su conjunto, ¿no? Pero podemos empezar con Paul Taylor. Hay una publicación en Cuadernos de Crítica de la UNAM, La ética del respeto a la naturaleza de Paul Taylor. Creo que sí está en internet. Sí, creo que yo ahí lo vi, ahí la leí, ¿no? La ética del respeto a la naturaleza de Paul Taylor, que aunque es un libro pequeño, en realidad es un libro denso, ¿no? Es una argumentación sólida de inspiración kantiana, ¿no? Que tiene estas partes, ¿no? Sistemas de ética ambiental antropocéntrica, o sea, ya de entrada va a empezar a distanciarse del antropocentrismo, ¿no? Pero con una argumentación filosófica, ¿no? Partiendo justamente de categorías filosóficas, ¿no? El bien, el valor inherente, y luego derivando, pero aquí va a meter otro elemento que va a ser la perspectiva ecológica, ¿no? La actitud de respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces lo va a ir justificando, y va a ir al mismo tiempo que ampliando la ética, volviéndola biocéntrica, al mismo tiempo va a estar cuestionando la ética antropocéntrica, ¿no? Recordándonos que los seres humanos solo somos miembros de comunidades de vida en la Tierra, ¿no? Y que lo que importa, y este es como el argumento más contundente, lo que importa es el todo, el sistema orgánico de vida, ¿sí? Donde, por cierto, cada vida tiene su propio fin, buscar el bienestar, pero el conjunto de la vida es, de la que nosotros solo somos una parte, es la que vale, la más importante, ¿no? Entonces, comprender esto último es algo que me parece contundente, ¿no? O sea, no, el ser humano es lo que más importa. Sí, pero el ser humano solo es parte de la naturaleza, y ver la naturaleza como una enorme comunidad biótica interrelacionada de la cual nosotros dependemos y formamos solo una parte. Eso es lo que importa. Lo que importa es la naturaleza, lo que importa es la vida, ¿no? Pero lo argumenta, como les decía, con mucha solidez, ¿no? Empieza con esta intención de dejar atrás las éticas antropocéntricas que solo consideran como valioso el bienestar humano, ¿no? Entonces dice, bueno, si lo que se considera es valioso el bienestar, si ese es el bien, pues todos los organismos individuales también buscan su propio bien, ¿no? Eh, y además, todos los seres vivos, todos los organismos individuales, tienen valor inherente, valen, son valiosos, y como son valiosos, tenemos obligaciones morales ante ellos, ¿no? Eh, y esas obligaciones vienen del reconocimiento de que buscan su propio bienestar y que valen en sí mismas, ¿sí? Esta es un poco su argumentación. Em, Todavía no introduce aquí el elemento propiamente ecológico, ¿no? Eh, entonces sigue un poco en esta discusión filosófica, ¿no? Bueno, a ver, las éticas se fundamentan en la búsqueda del bien y lo que tenga valor inherente, ¿no? Entonces, todo ser vivo busca su bienestar, ¿no? Preservar y mejorar su vida, ¿no? Y si esto es importante como valor para los humanos, esto es importante también como valor para todos y cada uno de los seres vivos, ¿no? Eh,
No es que solo los humanos tienen valor inherente, ¿no? Entonces él dice, no, todos los seres vivos tienen valor inherente porque todos los seres vivos son parte de la comunidad de la vida de la Tierra. Y ahí el argumento empieza a ser propiamente ecológico, ¿no? Eh, digamos, este argumento del bienestar y este argumento del valor inherente, pero el valor inherente viene de que es parte de una comunidad de la vida y en realidad el valor inherente es del conjunto de la comunidad de la vida, de lo que va a llamar la naturaleza, ¿no? Y entonces son merecedores de preocupación y consideración de parte de los agentes morales, o sea, merecedores de consideración ética, ¿no? Eh, entonces hay una, digamos, actitud de respeto hacia la propia naturaleza, ¿no? Déjenme ver porque aquí como que se distorsionó, pero ahorita lo encontramos a Paul Taylor, ¿no? Entonces, otorgar, entonces, ¿qué es el respeto a la naturaleza? Fíjense, la naturaleza, ¿cómo la concibe Paul Taylor? Como ese conjunto de organismos individuales que buscan su propio bienestar, pero que son al mismo tiempo comunidades bióticas de un conjunto interrelacionado de la vida del planeta, ¿no? Esa es la propia naturaleza que merece respeto, ¿no? Y merece respeto porque le damos valor inherente. Los humanos, los agentes morales, racionales y autónomos, le damos un valor inherente a todos los seres vivos del mundo natural, ¿no? Pero dice, pero esto supone tomar una actitud moral básica. O sea, si les damos valor inherente, esto significa respeto a la naturaleza. Así como hay un respeto a las personas, de la misma manera, si estamos dando un valor inherente a todos los seres vivos del mundo natural entrelazados, tenemos que respetar a la naturaleza, ¿no? Ahora, ¿qué es respetar a la naturaleza, no? Seguir ciertos tipos de principios éticos kantianos, racionales y universalizables, ¿no? No dañar a los seres naturales, promover su propio bien, no interferencia e incluso criterios para orientar el carácter de nuestra relación con el mundo natural, un carácter de respeto, de equidad, de benevolencia, ¿no? E incluso disposiciones hacia la propia naturaleza, ¿no? O sea, toda una ética, o sea, lo que está construyendo y defendiendo Paul Taylor es una ética, por eso digo en clave kantiana, donde en efecto se articule una ética del respeto por la naturaleza, ¿no? Ahora esto lo podemos fundamentar, dice él, bueno, en un sistema de creencias, una concepción filosófica y ecológica del mundo. Aquí está el argumento ecológico, digamos, ¿no? La interdependencia de todas las cosas vivientes en un orden orgánicamente unificado. Eh, y en ese orden, los seres humanos solo somos una parte, ¿no? Eh, no podemos decir que somos la que valemos más. Lo que vale más es justamente esta independencia en un orden orgánicamente unificado. Este es el sustento, lo que más vale. Esto es justamente el valor inherente que hace que respetemos a la naturaleza, ¿no? Eh, pero también se puede sustentar en una actitud moral, ¿no? La de respetar a la naturaleza porque los consideramos seres valiosos, merecedores de una actitud de respeto, ¿no? Porque tienen valor inherente, ¿no? Todos y cada uno de los seres vivos tienen valor inherente y si los consideramos así, en consecuencia, tenemos que respetarlos con estas reglas que ya decíamos, no daño, no interferencia, permitir que tengan su propio bienestar, ¿no? Y de lo cual entonces se derivan estas reglas, pero incluso rasgos de carácter, ¿no?
rasgos de que tenemos que tener un buen carácter, un buen modo de ser hacia el resto de los seres vivos, ¿no? Eh, entonces, este punto de vista biocéntrico tiene, dice él, cuatro elementos principales, ¿no? Para que vayamos asumiendo esta ética, ¿no? Primero, los humanos somos concebidos como miembros de la comunidad de la vida de la Tierra, ¿no? Esto es una especie de crítica al antropocentrismo, ¿no? No somos los únicos que existimos en la Tierra, ni los más importantes, ¿no? Somos solo una parte de miembros de la comunidad de la vida de la Tierra, ¿no? Los ecosistemas naturales de la Tierra son totalidades con redes complejas de elementos interconectados. Y nosotros solo somos un elemento de un todo, que es la propia vida, la naturaleza, ¿no? Y por cierto, está el todo, pero está cada uno de los organismos individuales que busca su propio bienestar, ¿no? Eh, entonces, los humanos no podemos sostener la idea de que los humanos somos superiores a otras especies o a la propia naturaleza, ¿no? No podemos concebir eso porque somos parte de un todo y el todo orgánico interrelacionado es lo más valioso, pero igualmente valiosas son todos y cada uno de los organismos vivos que, como nosotros, buscan su propio bienestar, ¿no? Eh, entonces, el texto sigue desarrollando estas ideas, ¿no? Los seres humanos como miembros de la comunidad de la vida de la Tierra, un poco la negación, el cuestionamiento al antropocentrismo, ¿no? O sea, no somos el centro, somos solo una parte de la comunidad. El centro es la comunidad de la vida de la Tierra, el centro es la naturaleza, el centro y la naturaleza entendida como una vida orgánica, ¿no? En su conjunto, eh, como un sistema orgánico, ¿sí? Y formada por organismos individuales como nosotros mismos, que buscamos nuestro propio bienestar, pero en todo caso tenemos que buscar nuestro bienestar dado que somos agentes morales, eh, ampliando nuestra conciencia con esta perspectiva ecológica y respetando a la naturaleza, ¿no? Y dejando de lado, ¿no?, esta idea de la superioridad humana, ¿no? Eh, entonces es un texto importante y como se ve está muy articulado filosóficamente, ¿no? eh, por un lado, apela a principios éticos, el bienestar de todos y cada uno de los seres vivos y el valor inherente de los seres vivos, ¿no? Pero también a evidencias ecológicas, ¿no? Esto tal vez sea lo que le dé la fuerza a esta argumentación, la argumentación propiamente ecológica, ¿no? Los humanos concebidos como miembros de la comunidad de la vida de la Tierra para romper esta idea antropocéntrica y de la superioridad, ¿no? Lo que somos parte de ecosistemas como totalidades y complejas e interconectadas, ¿no? Las ecofeministas van a subrayar la insistencia interdependientes, ecodependientes, ¿no? Y en ese sentido, no somos el centro de la vida, ¿no? Estamos descentrados, ¿no? Eh, Cada organismo, además, es concebido como un centro que busca su propio bienestar, ¿no? Este es el planteamiento de Paul Taylor y su ética del respeto a la naturaleza, que como vemos, sí es un avance, es una argumentación más sólida a una ética biocéntrica, pero una ética biocéntrica que igualmente va a ser discutida porque eso es propiamente la filosofía, ¿no? La discusión argumentada, racional, eh, de las diversas posturas que van surgiendo ante los problemas, en este caso el problema de una nueva ética, ¿no? Y entra en esta discusión un filósofo, Holmes Royston III, que va a entrar justamente en esta idea, ¿no? Muy bien, hay que pasar de las éticas océntricas a las éticas biocéntricas,
pero él va a poner en cuestión esta ética biocéntrica individualista de los organismos individuales que buscan su propio fin y su propio bienestar, ¿no? Es interesante Hans Ronston porque él está planteando la necesidad de una nueva ética, abandonemos la ética tradicional, eh, y abandonemos también la idea de una ética humanista tradicional aplicada al medio ambiente, ¿no? Si vamos a hablar de una nueva ética, esa nueva ética tiene que partir de las evidencias biológicas y ecológicas, ¿no? Eh, Solo, digamos, ahora sí que la biología y la ecología iluminen esa nueva ética, ¿no? No queremos una ética separada de la ciencia, eh, ni queremos una ciencia que no tenga ética, ¿no? Entonces, él va a valorar a la naturaleza silvestre y a la naturaleza humanizada y los deberes que tenemos hacia la naturaleza, ¿no? Esa es la cuestión de esta ética ambiental de Hall Ronston III, ¿no? Y en ese sentido va a explorar un terreno desconocido, pero esto es muy importante hacerlo, dice Hall Ronston. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarte a avanzar en un terreno desconocido? Porque la degradación ecológica supone una amenaza tan grande como la guerra nuclear, ¿no? Eh, yo le he dado vueltas a esta cuestión de Hall Ronston, su motivo, que es un poco el mío, pero esta idea de que la degradación, él dice, ¿no? Yo hablo del colapso ecológico eh, y dice, puede ser más grande que como una guerra nuclear, ¿no? Y pensándolo ahora que estamos cerca de guerras nucleares, que en efecto una degradación ecológica, un colapso ecológico que signifique el fin de la especie humana, el fin de toda la vida en el planeta, es menos grave que una guerra nuclear. Una guerra nuclear, habrá sobrevivientes de esa guerra nuclear y probablemente siga la vida, ¿no? Con mutaciones más aceleradas, ¿no? Con otra diversidad de la vida, seguramente muy, muy reducida, pero seguiría la vida. O sea que es más grave el colapso ecosocial que vivimos y por eso una nueva ética, ¿no? Eh, y el primer paso que da, dice, muy bien, se ha dado un paso hacia esta ética ambiental, la nueva ética, con la preocupación por los animales, ¿no? Esto está muy bien, ¿no? Esta idea de que los animales no somos meras máquinas, como ciertas concepciones mecanicistas la habían planteado, ¿no? Ya nos remontamos a Descartes y su idea de los animales máquina, ¿no? Sin embargo, el progreso científico borró las fronteras entre lo humano y lo no humano, ¿no? Y parece que también fue, digamos, eh, planteando el asunto de la evolución, ¿no? O sea, somos seres en un proceso de evolución. eh, Esto es un avance para la propia ética en la perspectiva evolucionista. También va reconociendo el valor de los placeres sensuales, criticando las discriminaciones, digamos, buscando una ética más evolucionada, ¿no? Aquí me parece que es muy clara la referencia que hace a Peter Singer, ¿no? Y por eso habla del utilitarismo, ¿no? El utilitarismo sustentado en la capacidad de sentir como criterio ético permite extender la ética a los animales sintientes, ¿no? Muy bien, pero John Roston dice, sin embargo, se llegó a una ética semi-antropocéntrica, una ética a sujetos como nosotros, que sienten en la perspectiva de Peter Singer, ¿no? O que tienen una rica vida interior en la perspectiva de Tom Regan, ¿no? Pero no toman en cuenta otras especies vivas, las plantas y otras especies, ni los ecosistemas, ¿no? Incluso el que sea compasiva ante el dolor animal puede ser negativo ecológicamente. O sea, no nos va a servir como referente ante verdaderos problemas ecológicos, ¿no?
Por lo tanto, dice él, tenemos que agradecer el momento zoocéntrico, pero tenemos que ir más allá del bienestar de los animales individuales hacia una ética más compleja y sustentada en la biología y la ecología, ¿no? Eh, y en ese sentido va a empezar una discusión con, eh, justamente con Paul Taylor, ¿no? Va a empezar esta discusión con Paul Taylor. Déjenme recuperar la presentación. Y cuál va a ser la discusión con Paul Taylor, ¿no? Él va a decir, bueno, muy bien, está esta ética eh, de que reivindica, nada más que aquí ya me pasé, que reivindica a los seres vivos, ¿no? De Paul Taylor, ¿sí? Bueno, aquí ya no sé. A lo mejor acá. Bueno, no sé por qué no se ve bien, pero bueno. Igualmente ahorita lo planteamos, ¿no? Entonces dice, bueno, muy bien, tenemos que valorar a los organismos individuales que buscan su propio bienestar, tienen un valor inherente, está bien, pero hay problemas con esta perspectiva, digamos, de Paul Taylor que reivindica a los organismos vivos individuales, ¿no? Que parece que suena muy bien, eh, pero no nos permite solucionar problemas ecológicos, ¿no? Él pone un problema, John Johnston, ¿no? Digamos, unas cabras en una montaña y unas plantas en peligro de extinción. Una perspectiva zoocéntrica, digamos, Peter Singer, diría, bueno, permitan que las cabras sean felices y se coman esas plantas que tienen menos valor porque no sienten, ¿no? Pero son plantas en peligro de extinción. Eh, Paul Taylor diría, bueno, pues así es la vida, son estas relaciones tróficas que se dan, pero no tendría algún criterio para determinar qué vida vale más. Pero una perspectiva ecológica, sin duda, diría que hay que salvar esas plantas, ¿no? Esas plantas en peligro de extinción. Paul Taylor tal vez diría, no, no, aquí lo que importa es el organismo individual y no la especie. La especie es un universal. Sí, pero es un universal que tiene referentes concretos, singulares, existentes, que son esas plantas en peligro de extinción, y hay que salvar esas plantas, ¿no? Entonces, sin duda, una ética ambiental más compleja y ligada a problemas ecológicos eh, aceptaría que las especies existen, que las especies tienen valor y que en determinados problemas ecológicos las especies tienen que ser introducidas en una ética del respeto a la naturaleza, ¿no? No solo a los organismos vivos individuales, sí está muy bien, pero hay dilemas donde tenemos que introducir a la especie, ¿no? No podemos quedarnos centrados en el organismo individual vivo, ¿no? También tenemos que valorar que las especies deben de existir, ¿no? Entonces, digamos, este es el cuestionamiento, el debate que tiene con Paul Taylor, ¿no? Con respecto a las especies, ¿no? Entonces va ampliando su ética ambiental compleja y ecológica, se va ampliando, ¿no? Va dejando, ya aquí ya dejó de ser biocéntrica, individualista, porque las especies deben de existir, tienen valor y tenemos que considerarlas en una ética, ¿no? Pero también tenemos que tomar en cuenta los ecosistemas. Digamos, otro problema ecológico, ¿no? Una nueva especie que valen y deben de existir se introduce en un ecosistema, digamos conejos en Australia, ¿no? Los conejos no tienen depredadores naturales, se reproducen como conejos y son una plaga y de pronto
¿qué hacemos, no? Una perspectiva zoocéntrica diría, pues dejemos que los conejos disfrutan la vida, ¿no? Una perspectiva como la de Paul Taylor diría, pues los organismos vivos, si se están relacionando así, pues es parte de la vida, ¿no? Pero una perspectiva ecológica sin duda defendería a los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas existen, valen y deben de ser preservados, ¿no? Y aquí, por cierto, Hans Ronstam se remite a otro autor que vamos a ver en otra sesión, que es Aldo Leopold, ¿no? Porque Aldo Leopold, conservacionista estadounidense, de pronto también hace una ética de la tierra y pone un principio ético, que es el que agarra Hans Ronstam, ¿no? Algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Es incorrecto cuando mantiene lo contrario, ¿no? Entonces, con este criterio de Aldo Leopold, dice, bueno, los ecosistemas existen, merecen existir, son valiosos, ¿no? Y vamos ampliando, entonces la ética ya no es una ética biocéntrica individual de organismos individuales, la hemos ampliado a las especies, la hemos ampliado también a los ecosistemas, ¿no? Eh, y al final hace una especie de, digamos, este es el argumento ecológico que él coloca como principio para una nueva ética. Sin biología y sin ecología, no va a funcionar una ética que tiene que ampliarse, pero no solo a los animales, sino a toda la naturaleza. Una ética ambiental, ¿no? Como la denomina él, ¿no? Entonces dice, bueno, pero filosóficamente, ¿qué es lo que estamos planteando? Que lo que es biológicamente, organismos vivos, especies, ecosistemas, deben existir, ¿no? Eh, digamos, sí, estamos saltando del es al deber ser, que parece que a muchos filósofos de de ciertas tradiciones decían, no, no es que esto es incorrecto, ¿no? Pero él dice, no, para mí esto es, digamos, lo que implica dar esta valoración a los seres vivos como organismos individuales, como especies, como ecosistemas, ¿no? Porque el asunto es la conservación de la vida en la Tierra, ¿no? Eh, entonces, y tenemos ya un criterio, ¿no? Preservar eh, el equilibrio y la belleza de las comunidades bióticas, ¿no? Este es el gran deber ser que va a tener esta ética, ¿no? El gran principio o el principio de una gran ética porque ahora ha ido más allá del ser humano y abarca a todos los seres vivos, ¿no? Entonces dice él, sí, hemos saltado del es biológico y ecológico, pero el es biológico y ecológico no se queda en un hecho, es un hecho valioso porque nosotros somos parte de ello y entonces podemos saltar al deber ser, ¿no? El deber ser es cuidar la vida, cuidar los ecosistemas, ¿no? Y esta es una tarea que tenemos los humanos. Solo la especie humana contiene agentes morales, pero quizá la conciencia sobre la Tierra no debería usarse para restar consideración a todas las otras formas de vida, con el resultado paradójico de que la única especie moral actúa hacia el resto de las especies, eh, exclusivamente en favor de su propio interés colectivo. O sea, que la gente moral, el que puede tener conciencia de estética, actúa eh, pero en favor de el interés colectivo, ¿no? O sea, esta conciencia ética es una conciencia más allá del antropocentrismo que sabe que lo que hay que hacer es cuidar la vida, ¿no? Y luego se plantea Holmes esta pregunta que a mí me gusta.
¿No es acaso la tarea filosófica última el descubrimiento de una gran ética que sepa cuál es el lugar que ocupa el ser humano bajo el sol? Sí, una gran ética que nos explique el sentido de nuestra existencia. Entonces pregunto yo, siguiendo un poco esta pregunta con la que cierra John Ronston este texto, ¿y esa gran ética nos dirá que el sentido de la existencia del ser humano es cuidar la vida, cuidar la naturaleza? ¿No es esa la gran tarea que tenemos propiamente los seres humanos, dado que existimos? ¿Para qué existimos? Para cuidar la vida, ¿no? Entonces, le vamos a dejar ahí. Va a haber, vamos a entrar con Aldo Leopold, con Arne Naes y toda la ecología profunda, avanzando hacia el ecofeminismo y hacia el ecosocialismo, que me parece que van a plantear alternativas justamente para eh, la ética política, social, transformativa que necesitamos no solo para detener este colapso, para colapsar mejor, sino para redefinir nuestras relaciones entre nosotros mismos y con la propia naturaleza, ¿no? Reconciliarnos con nosotros mismos como especie humana, pero también reconciliarnos con la propia naturaleza, ¿no? Que tal vez sea la gran tarea, el sentido de la propia existencia humana, ¿no? Bueno, pero aquí lo dejamos. Muchas gracias por la atención y habrá una tercera, una cuarta y tal vez una quinta partes de este proyecto de una nueva ética que se requiere en esta muy grave situación que atraviesa nuestro planeta, ¿no? Bueno, entonces espero verlos en la continuación de estas pláticas sobre las éticas ecológicas. Gracias por la atención y me despido.